Fue también, sí. Ah, Del genial, M2. ahí ya están grabando. Sí, Buenísima, excelente, gracias. excelente. Ya, Sí. ahora sí, le Estaba doy nomás. coordinado. Ok. Bueno, contento por la invitación que me han hecho a este programa de gestión de proyectos en el área de movilidad y sostenibilidad de hidrógeno verde que me comentaba Alexandra. El día de hoy vamos a hablar sobre el triángulo de hierro, ¿cierto? Vamos a tratar de que este concepto, esta buena práctica de gestión de proyectos, tengamos una mirada un poco más macro, un poco más de aplicabilidad que otra cosa, ¿cierto? Entonces, vamos allá. Lo primero, vamos a pasar por 4 estaciones el día de hoy. Vamos a ver un contexto macroeconómico, ¿cierto? De cómo, hacia dónde va el mundo, por qué es importante los proyectos de eficiencia energética, qué pasa en nuestro país, ¿cierto? Cuáles son, cuáles van a ser nuestros principales usuarios o clientes en términos energéticos. En este caso voy a hablarle un poquito de la industria minera, algunos fundamentos básicos de gestión de proyectos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un proyecto en sí? ¿Cuáles tienen, qué características tienen en común distintos proyectos? Vamos a ver un caso de estudio que hasta el día de hoy se está trabajando en él, ¿cierto? Y algunas conclusiones y panoramas para el futuro. La idea mía es que ustedes naveguen en este mundo, tratar de, me dicen, voy a tratar de ocupar un lenguaje lo más fácil posible para que nos entendamos y pueda ser un momento grato para ustedes también. Partamos entonces, análisis de mercado macroeconómico y un benchmarking de la transición energética. Actualmente, ¿no es cierto?, tenemos que comprender un poquito las industrias, las actividades económicas, y hay una ruta, un roadmap claro, ¿cierto?, que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde nos da lineamiento, ¿cierto?, de hacia dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir para allá. En palabras simples, lo que se busca, ¿cierto?, es un equilibrio, ¿cierto?, entre la actividad económica, social y ambiental con el objetivo de ¿qué? De darle sostenibilidad a nuestro planeta Tierra. En ese ámbito también existen oportunidades, ¿cierto? Dentro de los desafíos también salen oportunidades en donde necesitamos ahorrar energía, porque esto, según la Agencia Internacional de Energía, va a hacer que los proyectos tengan, en términos de costo, un 20% menos, ¿cierto? También es importante que a la vez que aplicamos estas energías limpias, ¿cierto? Estas buenas prácticas o todo lo que vaya en el crecimiento positivo, genera que los proyectos en general puedan tener una sostenibilidad en el tiempo y una convivencia sinérgica mucho más armónica. En ese ámbito, lo que dice el Banco Mundial, que los proyectos que van en esta línea tienen un 7% más de valor en el mercado. O sea, hoy en día, ser parte de la sostenibilidad, ser parte de las energías limpias, ser parte de las buenas prácticas, no es algo tan solo de moda, sino que algo que le da valor al negocio, ¿cierto? Por otro lado, hay una oportunidad, ¿cierto?, de financiamiento. La Comisión de Negocio y Desarrollo Sostenible nos dicen que hay alrededor de, escuchen bien esta cifra, 12.000 billones de dólares anuales en sectores relacionados con los lineamientos del objetivo del desarrollo sostenible. Entonces, ahí hay una oportunidad, ¿cierto?, de financiamiento súper clara que se proyecta hacia el futuro. Por otro lado, hay un crecimiento claro en términos del mercado de mercados verdes, en donde nosotros podemos ver que 1.5 billones a nivel mundial para el 2025 va a ser el mercado de alcance. Entonces, hay una oportunidad y tenemos que estar preparados, tenemos que tener las herramientas y, por otro lado, ustedes saben que vivimos en un mundo totalmente cambiante. Entonces, la idea es poder captar esa oportunidad de valor en el periodo o plazo establecido. En ese ámbito, nosotros tenemos logros actuales como país, ¿cierto? Y tenemos objetivos a largo plazo. Uno de los primeros es que ya existe una política, ¿cierto? Una política de energía chilena, que sea la política 2050, la cual está relacionada con otra política que tiene el mismo nombre, que se llama Política Minera 2050. Las dos buscan un lineamiento súper parecido. Una busca, ¿cierto?, aumentar nuestra competitividad en producción de cobre limpio, ¿cierto? Un cobre con un sello verde. Y por otro lado, esta política energética de Chile 2050 busca tener un marco claro. Sin un marco claro, sin un paraguas, por así decirlo, uno gubernamental que nos ayude a ir en la dirección, es imposible lograr objetivos, ¿cierto? En ese ámbito, Chile está buscando la neutralidad de carbono, ¿cierto?, para el año 2050, y hay una proyección súper ambiciosa de aquí al corto plazo, al 2025, en donde se proyecta que se quieren cerrar 2/3 de las plantas que producen energías que no son limpias. Entonces, ahí ya hay un indicio de que Chile tiene que acelerar el desarrollo de los proyectos, porque ¿quién va a abastecer de energía si las que no son limpias no lo van a estar haciendo? Palabras simples.
como por otro lado también ya en marcha hay 30 proyectos en Chile de hidrógeno verde. Algo súper interesante, muchas veces uno puede ver en distintos portales de noticias relacionados con temas de energía, de que prácticamente se proyecta que Chile sea como la nueva Dubái en términos de hidrógeno verde. Algo que si llegase a pasar sería algo súper positivo. Y por otro lado, tengo otro dato. Dice, se proyectan 7.95 mil millones, ¿cierto?, para el desarrollo de proyectos de energía renovable, en donde el principal foco de estos van a ser la zona macro norte de Chile. Entonces nosotros, que estamos un país bastante angosto y largo, donde hay una zona norte que es donde se desarrolla la principal actividad minera, también hay un potencial energético y eso son ventajas competitivas con respecto a los otros países. ¿Con qué objeto? Que Chile sea desarrollado, ¿cierto? Esa debe ser la dirección. Entonces, hay objetivos a largo plazo, ¿cierto? Codelco quiere implementar, ¿cierto?, energías limpias, de aquí al 2030, reducir sus emisiones de carbono en un 70%. La Organización Internacional del Trabajo proyecta que hay 24 millones de puestos laborales en este ámbito, pero, ojo, una cosa es que estén los puestos laborales y otra cosa es que estemos capacitados y tengamos las competencias para poder abordar esos desafíos. Y bueno, yo creo que dentro de este programa que están desarrollando, esa es la idea, que ustedes tengan las competencias para poder afrontar estos desafíos. Por otro lado, hay una inversión de hidrógeno verde que va a saltar de 45 mil millones de dólares al 2030 a 330 mil dólares, o sea, prácticamente aumentan 4 veces la cantidad de dinero. Y evidentemente lo que les decía recién, lo que buscamos es un aumento del bienestar social. Tenemos que buscar ese triángulo ya no de la triple restricción de gestión de proyectos, sino de la sostenibilidad de nuestro planeta en el largo plazo, o sea, económico, social y ambiental, ¿ya? Acá está una gráfica que esta es un estudio de Wood Mackenzie, en donde si se dan cuenta el calentamiento global es algo que no es mito, no es una fake news que sale en redes sociales ni nada de eso, es algo que está. Y para eso Wood Mackenzie, dentro de los estudios que ellos han estado participando, hay una directa relación entre la producción de cobre, ¿cierto? Y el mitigar, ¿cierto?, este calentamiento global. Si ustedes pueden ver, se quieren invertir muchísimo dinero y tienen dos planes. Hay un plan que son 356 mil millones de dólares en el caso de que el calentamiento global lo reduzcamos en 3 grados Celsius, hasta de 511 millones para reducirlo en 2. Entonces, acá hay un escenario, ¿cierto?, en donde Chile tiene que ser pionero. Y aquí viene una parte súper importante de datos. Chile actualmente produce 5.6 millones de toneladas de cobre fino. Entonces, para poder aportar a esta mitigación del calentamiento global, lo que Chile va a tener que hacer es hacer más minería. Y para eso vamos a necesitar más energía, poder tener los recursos necesarios para lograr el objetivo. Y por otro lado, se quiere llegar a 9 millones de toneladas de cobre fino con un objetivo súper claro, que se pueda alcanzar un 29% a 30%, pues, disculpen, 28 a 30% de la producción mundial de cobre, con el objetivo, ¿cierto?, de tener un posicionamiento como país. Si en algo somos buenos en Chile es en minería, ¿ok? Fuente, ahí ustedes, minería en cifra del Consejo Minero. Por otro lado, tenemos que proyectar, ¿cierto?, el mercado, cómo esto nos va a ayudar a nosotros en el desarrollo del país. Tenemos que analizar que uno de los supercompradores o que siempre está dentro de los superciclos es China. Ellos son quienes son los mayores consumidores de distintas materias primas. Entonces, en ese ámbito, la idea es que si ustedes ven esta gráfica en la proyección del 2035, la idea es que el PIB chileno, si hoy día actualmente es un 12%, ¿cierto?, solamente en temas mineros, aumenta un 20% en complementos. ¿Cierto? O sea, vamos a aumentar un 20% en todo lo que esté relacionado, aparte de la minería, algo que es súper positivo. Entonces acá podemos hablar de que existe una sinergia entre distintas actividades económicas que todas van a demandar energía. Entonces tenemos que buscar la manera de satisfacer sus demandas. ¿Ok? Acá viene algo súper interesante, que es la proyección de Chile con respecto al consumo de hidrógeno verde, en donde ustedes pueden ver de que esto está en millones de toneladas, los camiones, los buses, miren, camiones mineros, dice acá, entre otros, van a ir teniendo una creciente proyección. Actualmente se proyecta que uno de los principales segmentos en donde en millones de toneladas de hidrógeno verde van a ser los camiones mineros. Entonces ahí tenemos una industria que tiene unos clientes bastante claros a definir, como también son los camiones y buses, que todo lo que tenga que ver con logística de transporte. Entonces en ese ámbito, mi pregunta, y aquí dejo un espacio abierto a pensar, ¿cierto? ¿Cuánto
Sí, esto va a ser la demanda de hidrógeno verde con respecto a combustible, pero ¿cuánto cobre va a necesitar cada uno de esos elementos que son relacionados con la electromovilidad para que se puedan desarrollar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a esa respuesta. Los buses necesitan 300 kilogramos de cobre, o sea, prácticamente 4 veces más de lo que se necesita actualmente. O sea, los automóviles 80, una turbina eólica necesita entre 5 a 12 toneladas. Una estación de carga, esto es súper importante hoy en día, por lo menos yo soy de la cuarta región de Chile. Dentro de las estaciones de carga hay como tres, una que está en un líder, un líder que está en una calle que se llama Ulrixer, y el otro está, ¿cierto?, en una Copec que está en la Ruta 5 y paramos de contar. Entonces, si vamos en este proceso de descarbonización de la economía, de carbono neutralidad, necesitamos de infraestructura estratégica, necesitamos de los equipamientos críticos que nos permitan ir en esa dirección. Pero por otro lado, también tenemos que ser competitivos porque ustedes saben que si no hay una estructura económica que lo gobierne, es imposible avanzar, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito, el 30% de la demanda local está de estos combustibles van a ser proveídos de camiones mineros. Por otro lado, van a haber 1.6 billones de dólares, ¿cierto? Como mercado potencial. O sea, la industria minera va a necesitar hidrógeno verde y ellos van a disponer de 1.6 billones de dólares para poder satisfacer su demanda. Y por otro lado, Chile tiene este dato súper importante. Y aquí les dejo el micrófono abierto por un minutito. ¿Cuánto ustedes creen que Chile proyecta en términos de competitividad a vender el hidrógeno verde? Más o menos en dólares. ¿Será $1, $2, $3, 1,5? ¿Qué opinión tienen al respecto de eso? ¿Cuál es la posición que quiere tener Chile? Era dos A tener el dólares más barato del mundo. El más barato, El $1. más barato del mundo. Miren, aquí tenemos un dato súper claro, que nosotros podamos vender el hidrógeno verde a $1 el kilogramo, ¿cierto? Esa es la meta ambiciosa, y si es que está esa meta como misión, ¿cierto? País, es porque se puede lograr. Entonces, ¿qué falta? Que nosotros como profesionales podamos ir en captar esta oportunidad. Estas son fuentes de la Política Nacional Minera 2050. Si es que alguien después quiere leer eso, yo les voy a facilitar todo el material. Bueno, todo este contexto macroeconómico, la idea es que ustedes puedan darse cuenta de que el triángulo de hierro es un concepto, ¿cierto?, que te relaciona costo, alcance, o alcance, tiempo y coste, de tal manera de que tú puedas, el que te varía uno, de alguna u otra manera va a afectar al otro. Es tan directamente relacionado. Pero es un concepto que a lo largo de la historia se ha aplicado como un concepto waterfall, ¿cierto?, de gestión de proyecto tradicional. Actualmente, dentro de los lineamientos de gestión de proyectos está el PMBOK Tomo 7, que lo vamos a ver más adelante, en donde hablamos que ya ahora el gestor de proyectos tiene que tener otra mentalidad, tiene que tener un concepto que se llama tailoring, no lo olviden, tailoring sí, traje a la medida, así tal cual es. Un traje a la medida que según la situación yo debo ocupar la herramienta y adaptar las herramientas. Cuando nosotros incorporamos estos conceptos de macroeconomía, ¿cierto? De hacia dónde va el panorama, nosotros podemos integrar este concepto que es de waterfall a un concepto que ya es híbrido, ya no es tan solo de tradicional, sino que complementamos con conceptos de agilidad. ¿Para qué? Para captar el máximo valor posible. Entonces, si se dan cuenta, nos va a afectar en condiciones económicas, de disponibilidad de recursos, de financiamiento, de mano de obra, de materiales, si es que nosotros no tenemos bien proyectado hacia dónde es el futuro. Como por otro lado, cambio en el alcance. Nunca olviden, el COVID fue algo que impactó en distintos tipos de proyectos, tanto proyectos energéticos, proyectos mineros, proyectos de infraestructura, proyectos comerciales, etcétera. Es por eso que también a nivel mundial, algo súper simple. ¿Cuánto aumentaron más o menos los autos normales? Como entre 4 o 5 millones de pesos o aumentó el precio de su auto. Más allá porque había una alta demanda en el caso de Chile, también había que las fábricas no tuvieron la capacidad de poder rápidamente sobreponerse. Entonces, si se dan cuenta, estos conceptos son súper importantes. Y por otro lado, si nosotros estamos viendo que en varios aspectos, las industrias, voy a hablar de las industrias, van hacia la carbono neutralidad, van hacia la transformación digital, ¿cierto? Van hacia hacer proyectos que en donde se involucren más a las comunidades. Lo que necesitamos es que los profesionales que van a hacer que las cosas pasen tengan ese mindset, porque por otro lado, ese gran plan no se va a poder lograr, ¿cierto? Entonces, estos conceptos macroeconómicos, como mini conclusión de este apartado, es el objetivo que ustedes siempre que tomen una decisión, están analizando la triple restricción, puedan saber dónde estamos parados, porque de esa manera nos va a permitir avanzar mucho más rápido y sin error.
Entonces vamos a algunos fundamentos de gestión de proyectos, ¿cierto? Aquí yo les pongo distintos casos. Tenemos una mina, tenemos una infraestructura de construcciones de edificios, tenemos un proyecto energético, ¿cierto? Proyectos industriales y algo súper exótico quizás para algunos, un proyecto espacial, como lo hace Elon Musk con sus ciertas incursiones de querer ir al espacio, de querer ir a Marte. También es un proyecto eso, también tiene una alta cantidad de capital. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación pueden tener todo este tipo de proyectos? ¿Qué tienen en común? ¿Algunos aspectos que ustedes puedan visualizar? Si alguien quiere comentar algo. Que necesitan expertos técnicos. Ya necesitan de expertos técnicos, muy bien. Otra cosa más que podamos visualizar, Necesita energía para funcionar. también, muy bien, necesitan energía, ¿cierto? En su etapa de operación. ¿A alguien más le Minería. gustaría aportar algo? El último para no extenderme más, si no yo estaría acá conversando con ustedes quizás hasta qué hora. ¿No? ¿No? Ya, miren, vamos a eso. Dentro de estos proyectos tienen varias cosas en común. La primera, son de grandes inversiones, tanto un proyecto energético como un proyecto de infraestructura, un proyecto de lo que sea, hay una gran cantidad de inversión involucrada. Y esa inversión, ¿cierto? Hay algo que se llama el payback, el periodo de recuperación. Todo lo que es, uno puso como dinero, como capital, uno quiere recuperarlo, ¿cierto? Y quiere recuperarlo con ganancia. Entonces, la idea es que cuando se hagan estas grandes inversiones no exista un alto riesgo, ¿cierto? Como el segundo punto. Cuando un proyecto es muy grande, ya las estrategias de gestión cambian porque el número de personas aumenta. Por tanto, nosotros somos humanos, todos tendemos al error y algo normal. No tengo por qué sentirme mal si en algún momento me equivoqué, porque lo más probable va a volver a pasar. Entonces, para eso necesitamos aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos que nos permitan, ¿cierto?, mitigar ese riesgo al error. Por otro lado, si se dieron cuenta, hablé prácticamente no de millones de dólares, recién hablaba de billones de dólares, en donde eso también genera una alta expectativa en la gente, ¿cierto? Y esa alta expectativa uno tiene que saber cómo gestionarla, porque si no va a tener un impacto social y ambiental bastante importante. Y por otro lado, los proyectos a través de estos conceptos que van cambiando hoy en día es la electromovilidad que se está insertando en alguna industria, la carbono neutralidad, la transformación digital, entre otros aspectos, hacen que los proyectos cada vez sean más complejos, como también las normativas. Uno tiene que tener súper en cuenta que las normativas de aquí a 5 años pueden ser una, como de aquí a 5 años más pueden ser otra. Y uno tiene que ser capaz de hacer la lectura, ¿cierto? De poder estar en constante información actualizada. Por eso acá nace algo súper importante. ¿Cómo podemos utilizar estas buenas prácticas para mitigar esta serie de puntos que yo mencioné anteriormente? Ojo, que estos puntos que comenté acá no es que sean los únicos, hay más, pero podríamos estar una tarde completa conversando. Simplemente quiero que los tengan acá, más ratito vamos a pasar un Mentimer y si ustedes quieren escribir otros puntos ahí que ustedes visualizan, háganlo con toda confianza. Aquí hay una estructura súper, súper macro en donde los proyectos que se desarrollan siempre pertenecen a una organización. Y esa organización tiene una visión, ¿cierto? Su razón de ser, su corazón, hacia dónde quieren llegar, y su misión, ¿cierto? Su misión, su core, su zona central, su corazón. Y van a haber objetivos, ¿cierto? Estratégicos a cumplir. Entonces, para cumplir esos objetivos, ¿cierto? Este documento se llama Plan Estratégico, tiene que derivarse después de un portafolio de proyectos. Y ese portafolio de proyectos lo que hace es poder ordenar los proyectos por prioridad, según sean las circunstancias, si es que nosotros estamos buscando maximizar las utilidades, si es que nosotros estamos buscando proteger la inversión, si es que nosotros estamos buscando posicionamiento, o si nosotros estamos intentando, más que ganar dinero, acelerar cierto tipo de infraestructura, porque sabemos que en el largo plazo me va a generar utilidades. Las condiciones de borde son múltiples, y de ahí nacen los programas. Entonces, un programa puede tener múltiples proyectos. Por tanto, nunca olviden esto, y esta es una definición simplificada de proyecto, porque ustedes saben que la definición en sí habla de una actividad que tiene un inicio y un fin, un inicio y un fin, que tiene una cantidad destinada de recursos y que va a tener un producto único, ¿cierto? Nos va a generar una solución final única. En este caso, quédense con esta que les voy a decir yo, ojo que no estoy superponiendo mi concepto por sobre otro, simplemente que es más fácil de recordar, que los proyectos siempre van a ser la unidad mínima de creación de valor de la organización.
O sea, si ustedes en estos momentos están direccionando algún proyecto, eso fue ya evaluado y seguramente va a tener un impacto bastante significativo en el cumplimiento de qué, de la misión de su organización, ¿ya? Nunca olviden eso. Muchas veces hablamos de proyecto y como que es algo anexado, que sea como algo aparte, ¿cierto? Sigamos. Entonces, acá tenemos algunos lineamientos claves para acelerar el éxito de los proyectos, que los objetivos sean claros, ¿cierto? Que tengamos la metodología adecuada, ahí volvemos a hablar del concepto de tailoring, que exista una comunicación efectiva, ¿cierto? Que podamos buscar técnicas para optimizar los recursos y algo súper importante. Hoy en día vamos a hablar, ¿cierto?, del triángulo de la triple restricción, pero tenemos también los conceptos de planificación y programación eficiente, monitoreo y control de los cambios. ¿En dónde creen ustedes que podría estar inserto acá el triángulo de hierro? Podría estar en todas, podría estar en una sola, podría estar en tres. ¿Qué opinan ahí? Me tomo otro minutito más para interactuar. Estoy mirando el reloj, estamos bien en el tiempo, así que, ¿qué opinan ustedes? ¿En cuál podría estar involucrado el triángulo? Sin miedo, no, si hay algún error, no pasa nada. En la planificación y programación Muy bien. ¿Y en cuál otro eficiente. más? Yo lo diría, claro, definido. Podría ser en la claridad de los objetivos, porque Ya, quizás por ahí partí, o el monitoreo continuo y el control de cambio. ya, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Me llamo Matías Vera y represento Ya. a Concepción. Ya, ya, Matías. Muy bien, Matías. Le aceptaste a los dos en planificación y programación eficiente y monitoreo de control es donde más vamos a utilizar esta herramienta. Ojo, que no estoy diciendo que la herramienta no esté involucrada con los otros aspectos, pero es acá en donde hoy día nos tenemos que centrar, ¿cierto? Muchas veces nos enseñan técnicas, nos enseñan herramientas, ya, pero vayamos desde lo macro a lo micro, o sea, en qué aspecto de la gestión de proyectos van a estar involucrados. Como dice el colega, planificación y programación eficiente y monitoreo y control del cambio. Entonces, en ese ámbito, vamos a empezar a evaluar, ¿cierto?, el triángulo de hierro o triple restricción que tenemos acá. Y aquí vamos a citar textualmente los conceptos de PMI con dispuesto a las distintas definiciones. Lo primero es que el triángulo de hierro es una buena práctica, ¿cierto? Que me va a entrelazar tres factores súper esenciales: alcance, tiempo y coste. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué es lo que es el alcance? ¿Qué es lo que es el tiempo? ¿Y qué es lo que es el coste? O por otro lado, vámonos más en la profunda. ¿Qué es lo que es una buena práctica? Todos estamos hablando en el mismo idioma, ¿cierto? Todos sabemos lo que es una buena práctica. Alguno puede decir, profe, ay, disculpe, me fui a la academia que hago clases en la universidad también. Alguno me puede decir, Fred, una buena práctica es ahorrar recursos. Ya, pero si ahorro recursos voy a estar infligiendo la calidad. Entonces vamos al concepto de que lo que es una buena práctica. Entonces, ¿qué nos dice? Que la buena práctica son aquellas cuya correcta aplicación van a aumentar las condiciones de éxito del proyecto. Nunca olviden eso. Eso es una buena práctica. Algo que me va a brindar el éxito bajo las condiciones preestablecidas y planificadas de un proyecto, donde vamos a definir ahora el alcance, ¿cierto? Que hace referencia a los objetivos meticulosos definidos y al conjunto integrado de tareas, actividades y necesitadas para ejecutar y culminar con éxito y garantizar la entrega de un proyecto, ¿cierto? En consonancia con las expectativas. Eso es súper importante. Siempre hay un cliente. Tiene que satisfacer las expectativas y requerimientos de ellos. Y esos requerimientos y expectativas son preestablecidos, nunca lo olviden. Ya, pero ¿qué tanto impacto en el mundo están haciendo bien el tema del control del alcance? Miren lo que nos dice el informe de pulso de proyecto del PMI. Dice que el 37% de los proyectos no logran sus objetivos originales debido a un alcance mal definido. Entonces, lo que decía anteriormente el colega de tener objetivos claros, claramente la triple restricción sí afecta. Entonces, el 37% de los proyectos no logran su objetivo por un tema de definir mal el alcance. Y un alcance no es un documento más allá de 2 páginas. Entonces, es súper importante tener claridad de esto. Por otro lado, el tiempo. Tiempo, plazo requerido, ¿cierto?, para lograr el entregable. Eso vendría siendo el tiempo. Pero vamos a ver qué nos dicen los estudios. Dice que el 34% de los proyectos se completan dentro del plazo previsto. O sea, tenemos un 60 y ¿cuánto? 66% en donde no llegamos a tiempo con los proyectos.
es algo súper importante analizar. O sea, por eso es tan importante este concepto y yo creo que por eso está dentro de este paquete en estos momentos que ustedes están teniendo de formaciones de distintos tópicos de proyectos, porque para poder lograr, ¿cierto?, acelerar los proyectos y cumplirlos en plazo, necesito saber de que a nivel mundial hay problemas y eso es por no aplicar buenas prácticas. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice KPMG, ¿cierto? Es una empresa consultora que en el año 2017 hizo el de Project Management Assessment, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el costo, ¿cierto? El costo es ese presupuesto que vamos a tener asignado para poder llevar a cabo el proyecto. Y miren este dato. Este dato sí que es impactante. Dice, el 43% de los proyectos excedieron su presupuesto original. O sea, si el proyecto era de 100 unidades monetarias, 43% más me salió. O sea, 143 unidades monetarias. Es algo bastante, ¿cierto? O sea, prácticamente me está saliendo la mitad de otro proyecto más. ¿Ok? Y esto también lo habló el mismo fuente, que es el informe de pulso, ¿cierto?, de profesionales del PMI. Les dejo toda la fuente, este documento, les vuelvo y les digo, se lo voy a compartir, por si alguno quiere navegar un poco más en este mundo fascinante de la gestión de proyectos, lo puede hacer, ¿ok? ¿Alguien me quiere decir algo? Ningún problema. Master, consulta. Matías por acá de nuevo. Esto solamente para saber. Eh, ya, tengo cuando planifico mi proyecto, tengo, bueno, los costos, el alcance, ¿no es cierto? Y el tiempo, este triángulo de hierro que tú nos estás enseñando, y ocurre que en algunos casos, ¿no es cierto? Los proyectos se planifican y por a veces motivo se cambian en paralelo, y ayer hacíamos un ejercicio con los colegas de que teníamos estas tres variables y que lo que no se podía tocar, por ejemplo, en un caso práctico, era el tiempo. O sea, el tiempo se tocaba, en realidad se bajaban los meses, pero quedaba como una variable fija, se bajaban los meses respecto a, de ejecución respecto al escenario inicial, se dejaban fijos los meses y había que ver, jugar ahí con el presupuesto y con el alcance. Cuento corto. Existen situaciones en las cuales a veces los proyectos terminan siendo más eficientes de lo que se planificaron, ¿ya? Por ABC motivo, ¿ya? En el caso de nosotros nos pasa con algunos programas que pueden ser como súper eficientes en términos del financiamiento y el alcance y que logran muchas cosas con poquita plata. Entonces, existen herramientas para que esa buena gestión que yo estoy haciendo, poder mostrarla. ¿Hay Sí, alguna curva, sí, alguna cosa que sí, en buen sí. chileno a mí me permita sacar brillo a mi programa? Eso es lo que Sí, quiero sí, saber. sí existen, sí. Les voy a mostrar una curvita y también existen Ya. herramientas digitales, ¿Cómo se tanto de llama esas herramientas? ¿Cómo se llama ese concepto de sacarle como brillo al programa, al proyecto? mira, lo que pasa es que lo que pasa es que hay algo que se llama la ruta crítica, no sé si habrán tenido un taller Sí, de ruta crítica. Ya, la sí, ruta crítica lo que te muestra es las distintas tareas que va a tener tu proyecto, en donde hay tareas que son cuellas de botellas, por así decirlo. claro. Y esas cuellas de botella tú tienes que tener ciertas estrategias, como también tener otro concepto más que podemos ver más adelante, como lo que son las reservas de contingencia. Muchas veces me conviene apelar a una reserva de contingencia, es como gastar un poquito más de plata en esta parte del proyecto para que en el futuro me sea más eficiente cierta otra actividad, Claro, ¿cierto? Y dentro claro. de las herramientas digitales que tú puedes utilizar para controlar todo esto, tú tienes el Project, ¿cierto? La herramienta Project de Microsoft, pero Sí. por lo general también están las herramientas Primavera, que la herramienta Primavera P6 es una herramienta que viene con integrado con análisis de Monte Carlo, análisis de variables aleatorias. Entonces te permite simular en bajo qué condiciones tú necesitas tomar ciertas decisiones. Ya. ¿Ya? Por otro lado, tienes herramientas de trabajo colaborativo como es Miro, como ClickUp, que son herramientas Y que del mundo de la agilidad, que te permite estar en constante comunicación, como también tienen apartados donde te dicen, mira, este es el cronograma, estos son los puntos críticos, estos son los plazos, y esa herramienta es súper bacán, porque no es cara, vale como $10 mensuales por usuario, en donde te permite transformar automáticamente eso a una carta GAN o pasarlo de otra manera y ver cómo va a ir fluctuando el trabajo y te tira indicadores también, ¿ya? Pero ojo, espero no haber tocado quizá un taller que después tengan con otra persona. no, 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 Más que no. nada estoy tratando de aclararle su duda, pero sí, vamos a ver un poquito de las curvas, que son las Ya. curvas S, ¿cierto? Y ahí se Eso, ocupa la metodología del valor ganado. eso era No, lo que, a eso no, quería llegar yo, el valor no ganado. tiene mucha, o sea, esto es como que tú te fuiste, si ustedes fueran guagua, tú te fuiste a comer colado y aquí estamos dando leche materna.
Ya, eso, pero pero el valor ganado, ese era el concepto que conversé con la Alexandra. Ahí sí, se está. llama, no es difícil, no es nada del otro mundo, lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en Ya, Power BI, se buena. lo hace automáticamente el project, algo que quizá en algún taller lo van a tocar, Sí, ¿ya? pues como sacarle brillo a la buena gestión, pues eso igual hay que Exacto, destacarlo. Ya, gracias exacto. máquina, muchas gracias. Ustedes me dicen si puedo continuar o no, o Póngale nomás, estamos, póngale. ya. Entonces, vamos una vez ya que tenemos este panorama, que estos conceptos son claves, o sea, son claves, no son solamente indicadores que tenemos que cumplir, es que hay un impacto que hacen y significativo. Entonces, vamos a un caso de estudio. Miren, el caso de estudio que les traigo a continuación es una planta nuclear que se hace en Gran Bretaña, ¿cierto? Reino Unido, uno pensaría, oye, estos son países desarrollados, ¿cómo van a estar pasando por este tipo de cosas? Pero ¿por qué les traigo una planta nuclear y no les traigo un parque fotovoltaico o no les traigo, ¿cierto?, un proyecto de hidrógeno verde? Por dos motivos súper sencillos. El primero, estos son proyectos que en términos de infraestructura, o sea, en obras civiles, son muy extensos en tiempo y tienen una complejidad un poquito mayor porque tienen mayor dependencia de stakeholders. Ese otro apartado que puede afectar en alcance, tiempo y coste. ¿Se imaginan? Nosotros necesitamos una pelota de fútbol, ¿cierto? Que sea de tales dimensiones y no hay ningún fabricante en Chile que lo haga. ¿Cómo podemos obtener ese alcance del desarrollo de esa pelota? Es imposible. Entonces, a diferencia, ¿cierto?, de que los proyectos relacionados, ¿cierto?, con temas de energéticos no convencionales son un poco más accesibles y se pueden hacer, ¿cierto?, en ciertos países porque son más pequeños. Entonces, evidentemente, no todos ustedes me pueden decir, hay más grande, exacto, pero en relación a este tipo de proyectos. Entonces, yo les quiero mostrar este caso real de estudio que se llama el proyecto Kingler Point. Es una planta nuclear que hasta el día de hoy no se termina y que su presupuesto inicial se ha triplicado. Imagínense, aún no termina y se ha triplicado. Por otro lado, el caso de estudio, lo que yo busco son dos cosas. Uno, que ustedes puedan contextualizar un caso, el otro, que puedan identificar los puntos críticos, y en el tercero, la solución. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que ustedes se vayan, por así decirlo, seteando en su cabeza, que tengan ese mindset. O sea, tenemos una problemática, la desglosamos, buscamos soluciones, implementamos. ¿Ya? Vamos allá. ¿Qué nos dice? Dice, Kingsley Point, ¿cierto? Es un proyecto para construir una nueva planta de energía nuclear, ¿cierto?, en el Reino Unido, que comenzó su construcción en marzo del 2017. Estamos a 2023, o sea, más de, ¿cuánto? 6 años. Se enfrenta a varios retrasos y sobrecostos, y algunos de los cuales fueron causados por la pandemia. Si se dan cuenta, la pandemia, lo que hablábamos recién del análisis macroeconómico, ha sido la principal variable de impacto en el retraso de este proyecto. Es un país que tiene profesionales capacitados, es un país que tiene normativas claras, ¿cierto?, para el desarrollo de proyectos, es un país, ¿cierto?, que por otro lado tiene una economía estable y tiene proveedores claves que le pueden abastecer de distintos elementos que ellos necesiten. Entonces, no por nada ellos se salieron de la Unión Europea y tienen su propia manera de hacer las cosas ahora, ¿cierto? Es un país que tiene una potencia, pero ¿qué les afectó? Una variable que es de baja probabilidad, pero de alto impacto, el COVID. ¿Ustedes creen que puede volver a pasar otra pandemia? La respuesta correcta es nadie lo sabe. Y es por eso que si nadie sabe que puede existir otra pandemia, otro evento, hay que tener las herramientas para poder, por así decirlo, sobrepasar y adaptarme al cambio, ¿ya? Entonces dice, a partir del año 2022 el proyecto tenía 2 años de retraso, ¿cierto? Y los costos esperados se situaron, está en libra esterlina, para que no sé si todos saben, pero la libra esterlina tiene un valor más alto que el dólar, de 25 a 26 mil millones, ¿cierto? Y supone un 50% más del presupuesto original, o sea, a esa fecha, al 2022, ya era un 50% más de lo que se había proyectado el 2016. Y en febrero de 2023, la EDF, que es una asociación energética francesa, anuncia que los costos habían aumentado a 32.700 millones y que ya no iba a finalizar en 2027, sino que iba a finalizar en septiembre del 2028, o sea, con 15 meses más de retrasos, y que iba a tener una proyección de vida útil de 60 años. Entonces, si se dan cuenta, acá uno de los grandes desviaciones no es el alcance, porque vamos a seguir haciendo una planta nuclear. El costo, evidentemente, se está viendo afectado, pero la variable que afectó todo esto es la variable tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso la hago desplazada con unas líneas de otro color, para que ustedes vean que esta variable tiempo que se desplaza, que se extiende, me está afectando en el coste y quizás me puede poner en riesgo el alcance, porque puede ser
que según todos los lineamientos que hemos conversado, ya las plantas nucleares tengan otro tipo de restricción en términos de producción de energía, porque está compitiendo con otro tipo de proyectos. Entonces, eso también es clave de analizar. Entonces, vamos allá. Ahí está el concepto COVID. Vamos al desglose del problema. El primero, el alcance, ¿cierto? Es que sí o sí yo estoy construyendo una planta nuclear que la quiero en 60 años de vida útil, ¿cierto? ¿Esto qué significa en términos de operación? Cualquier cambio, ¿cierto?, de los requisitos regulatorios técnicos durante este periodo nos va a afectar este proyecto, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el costo, que el costo, si se dieron cuenta, prácticamente de lo que se empezó inicialmente, que aumentó en los 50, después aumentó en otro valor más, prácticamente ya tenemos un aumento de 3 veces su presupuesto solamente por un retraso de 2 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay proporcionalidad, para que no lo vean de manera lineal, entre el tiempo que transcurre en el que se debe ejecutar el proyecto y las relaciones de los retrasos. No significa si el proyecto dura 10 años en construcción y yo me retrasé un año, es un décimo más de lo que va a aumentar de costo. No, aquí tenemos un proyecto que duraba 6 años, ¿cierto? Y al fin y al cabo, en 2 años de retraso, va a aumentar 3 veces su costo. Entonces ya es algo más exponencial, en donde tenemos el variable tiempo, ¿cierto? En donde podemos analizar que el proyecto ya tiene 2 años de retraso. Entonces, esto es súper importante. Cada vez que analicen una problemática, hay otro concepto de gestión de proyecto que se llama el 80-20. ¿Lo conocen? ¿No han tenido algún taller de eso, no? Ya. El 80-20 o Pareto, ¿cierto? Pareto, Dice que Pareto. el 80% del impacto va a estar afectado por el 20% de las variables. Entonces, cada vez que ustedes analicen un contexto, vamos a lo que realmente está impactando en el negocio. No estoy diciendo que lo demás no sea relevante, pero de esa manera voy a tener un mayor control. Otra pregunta, ¿ustedes, hay alguien que aquí que sea músico, que toque la guitarra o algún instrumento? ¿No? Ya. ¿Sí? Sí, aquí, Ya, Carlos. ya. Carlos, ¿sería más fácil para ti tocar solo la guitarra o tocar la guitarra, la batería, no sé, una trompeta al mismo tiempo y más encima dirigir el cuento? ¿Sería más difícil para ti o más fácil? ¿No? Claramente una sola función bien Una sola ejecutada. función siempre va a ser mucho más, vamos a tener mayor control. Siempre se habla de que debemos ser multitareas, pero la multitarea también tiene un tope por nuestra fisionomía, ¿cierto? Somos humanos, o sea, no somos un computador. Entonces, en ese aspecto, este concepto de 80-20, ¿cierto? Que el 80%, o sea, el 80% del impacto está en el 20% de la variable, nos invita también a que, si bien me voy a lo medular, me voy a los orígenes y si yo controlo alcance, tiempo y coste, lo más probable es que voy a estar haciendo una buena gestión de la base del proyecto, ¿cierto? Entonces, contexto, desglose y ahora vamos a aplicación de soluciones. Esta es la guía PMBOK. Ojo que aquí igual quiero dejar súper claro, no es que yo venga esponsoreado por PMI, mi relación con PMI es netamente he sido expositor en sus congresos, he estado, ¿cierto?, en distintos aspectos de PMI, pero no es que sea la única guía, ¿ya? Hay otras guías de gestión de proyectos. Eh, Está, ¿cierto?, Prince2, el PMR4, PMR4, que es la guía que tiró el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿cierto?, para la gestión de proyectos sociales, y hay un montón de otras guías más, ¿ok? Lo que sí yo les puedo decir que PMI son el organismo más importante en este momento a nivel mundial de gestión de proyectos y los que van a la vanguardia, ¿ok? Ellos tienen guía para gestión de proyectos, gestión de programas, gestión de portafolio, gestión del riesgo, lo que preguntó recién el colega de solo de el método del valor ganado, tienen una guía completa de eso también, solamente dedicado a eso. Entonces, yo más que nada, en base a lo que yo conozco y a los que son en estos momentos los que están a la vanguardia, yo les voy a mostrar soluciones, eso que quede súper claro, ¿ok? Entonces, el primer principio que habla la guía dice administrar en función del valor. Yo creo que la palabra que más he repetido el día de hoy ha sido valor, 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 alinearse a la organización para crear valor, y en ese ámbito ha sido tanto valor económico como social. ¿Qué nos dice este principio? Dice, con los sobrecostos significativos y los retrasos en el cronograma, ¿qué va a ser? Crítico evaluar estos cambios
cómo afectan el valor del proyecto de manera proporcionada y la gestión efectiva del triángulo de hierro. Ya esto nos puede ayudar a realinear los objetivos, ¿cierto? ¿Para qué? Para maximizar el valor y lograr la vida útil del proyecto que nosotros vamos a hacer, que son 60 años. Entonces, el primer principio, administrar en función del valor, es centrarme en cuál es el core, ¿cierto? El business core de lo que yo estoy haciendo. En ese ámbito yo me voy ahí y desde ahí empiezo a conducir, ¿ok? Hay otro principio más que es súper importante, el principio 2, que dice reconocer, evaluar y responder a las incertidumbres del sistema. Una pandemia, algo que pasó en la vida real, por eso igual trato de traer estos casos que son reales y que son bien prácticos para que vean que estas herramientas son útiles y que nos permiten, ¿cierto?, brindar soluciones. ¿Qué nos dice? Que la pandemia, el COVID-19, fue un evento que no estaba contemplado dentro de la planeación, por tanto fue lo que hizo un mayor impacto en términos de tiempo, lo cual hizo desviaciones no de alcance, porque el alcance no se ha movido, pero sí hizo desviación del coste. Y yo les tengo una gran pregunta. ¿Qué pasa si yo desviara ahora el coste? ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Podemos tener una desviación tanto de tiempo como de coste? Le estaba haciendo una pregunta. Bueno, en ¿Cómo fue la palabras simples, pregunta? sí. Sí. Podemos tener que un proyecto no tan solo tenga desviación de uno de los ejes, por ejemplo, en este caso tiempo, sino que tenga de tiempo y coste a la vez. ¿Puede Sí, pasar eso? sí, pues, Sí, los tres sí. incluso. Incluso los tres, muy bien, ¿cierto? Ya. Pero esto es súper importante. Evidentemente pueden haber variaciones de variables múltiples, pero lo que nosotros siempre tenemos que blindar, y voy a volver unas PPT más atrás, que tenemos en el centro, la calidad. Nunca olviden eso. Lo que nosotros buscamos es que el proyecto sea la calidad, porque tenemos expectativas, tenemos requerimientos preestablecidos, tenemos un sponsor, tenemos un cliente al cual que brindar. Eh, que sea, a lo que me refiero brindar es tributar explicación en caso de. Entonces, evidentemente lo que ustedes dicen puede pasar, y en ese ámbito es súper importante tener este octavo principio que dice habilitar el cambio para lograr los resultados previstos. Entonces, si se dan cuenta, los proyectos tienen una naturaleza, pero lo único claro de la planificación en todo tipo de actividad es que va a haber cambio, ¿cierto? Más de alguno de ustedes quizá en algún momento ha planificado algo en su vida, a lo mejor un viaje, a lo mejor seguir un posgrado, a lo mejor cambiarse de ciudad o cualquier otro tipo de proyecto personal que hayan tenido y por ABC motivo se retrasó o por ABC motivo no lo pudieron hacer ahora, pero lo van a poder hacer después. Pero para eso también tenemos que tener contingencia, ¿cierto? Lo único claro de la planificación es que va a cambiar. Entonces, este principio, ¿qué nos invita? A que, mira, oye, estas herramientas que son herramientas tradicionales, buenas prácticas más que probadas, incluyamos estos conceptos que nos permitan adaptarnos y algo súper importante, nunca olviden esto, los proyectos están desarrollados por personas y la función del director de proyecto no es ser la persona más apta técnicamente. Si usted está gestionando un proyecto y dentro de su proyecto es el que más sabe del área, excelente, pero la gestión del proyecto es direccionar el cumplimiento del objetivo. ¿Qué quiero decir? Que ustedes tienen que velar por el desarrollo de su equipo de trabajo en términos como persona, en términos técnicos y en términos de que ellos crean que esto es importante y fundamental para lograr que va a haber un cambio, ¿cierto?, en la organización en términos positivos. Y por otro lado, el tema de los incentivos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros incentivamos a nuestro equipo? No todas las personas somos iguales, no todas las personas tenemos los mismos caracteres. Entonces, dentro de la triple restricción vamos a tener variables externas, como les dije anteriormente, pero también tenemos variables internas, que pueden ser técnicas, como hemos estado viendo ahora, o como también pueden ser de las personas. Entonces, la idea es gestionar eso. Ese es el rol del director de proyecto, ¿ok? Entonces, en ese ámbito, ¿cuál es la solución? Lo primero es reajustar y recuperar el cronograma porque está atrasado y luego generar una aceleración del cronograma. Eso se hace a través, ahí el colega se adelantó a través de una curva S que nos permite con el método valorando. ¿Ok? Evidentemente acá no vamos a entrar en hablar de este método porque no es el objeto de la charla, pero sí una manera buena para que ustedes sepan cada vez que se enfrenten a una situación que esté relacionada a alcance, tiempo y costes,
Primero tratamos de buscar la recuperación del cronograma y luego tratamos de acelerar, ¿ok? Y ahí entran los conceptos de fast tracking, ¿ok? Escalado rápido, ¿cierto? O el concepto de crashing, que es acortar tiempos, ¿ya? Hasta aquí le damos por finalizado a este capítulo y ahora vamos a las conclusiones y panorama final. Me quedan 8 minutos, así que dentro de las conclusiones, quiero que ustedes sepan que el triángulo de hierro no es lo único que tendrían que aprender. Dentro de lo que dicen las buenas prácticas de proyecto está la triple restricción ampliada, en donde ya no son 3 lados que hay que gestionar, sino que son 6, en donde está el costo, el tiempo, el alcance, pero también entra el riesgo, la calidad y la satisfacción del cliente, en donde eso es súper importante tener en cuenta. Como también está el triángulo de las competencias, ¿cierto? Que está relacionado netamente con las personas, que también es otro tipo de herramienta que pueden analizar para poder lograr los objetivos. Y finalmente, lo que los invito, ustedes que están a cargo de proyectos, ¿cierto? Es que sean líderes, que sea ese el ingrediente principal para el éxito de sus proyectos. Seguramente tienen la misión de acelerar los proyectos, de cumplirlo en calidad, en tiempo, en plazo, coste, alcance, pero la idea es que ustedes puedan ver que su equipo sienta de lo que están logrando es algo súper importante, no tan solo por lo que les decía anteriormente de que es cumplir un objetivo a la, sociedad, a la organización, sino que es también cumplir un objetivo en la sociedad. Ustedes vieron que hay un lineamiento según los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es mitigar el cambio climático, ¿cierto? Entonces, esto va a ir en relación a lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿qué nos dice? Los buenos líderes de proyecto no solo gestionan la triple restricción, sino que también inspiran a su equipo a alcanzar objetivos y alcanzar un objetivo compartido con entusiasmo y propósito. Esto lo dijo ahí Greg Gittens en uno de sus libros de plan estratégico de proyectos, planificación estratégica de proyectos, para que lo tengan ahí. ¿Ok? Ahora los voy a invitar a una actividad cortita de Mentimet. Eh, Me dicen si es que pueden escanear el código o si no, lo envío por el chat. Lo voy a copiar, lo voy a enviar por el chat igual para que lo puedan tener. Ahí está. Si es que alguien es complejo, como también ahí pueden escanearlo. Una vez que escaneen el código, le dan a a la manita, por favor, para saber que están los 20 conectados o 19, si es que me estoy contando yo mismo. Hay 4. Los espero un ratito, unos 2 minutitos. Si les dan like a la manita para saber que están todos, para ir haciendo el conteo. No, a la manita del Mentimeter, por favor, no a la manita del chat. Disculpen no haberme expresado de la manera correcta. Que me salen 4 nomás, que no sé si están todos ya. Ustedes me dicen si sigo o no. ¿Hay alguien que tiene algún inconveniente? Si no, sigo. ¿Sí? Ok. Bueno, cualquier cosa, si alguien tiene un inconveniente, puede, ahí arriba está el código y volver a entrar. La primera pregunta, ¿qué parte de la sección de hoy te gustó más o sientes más útil para tu proyecto, tu desarrollo? Ahí les va a dar múltiples opciones en las cuales pueden interactuar. Conclusión y panorama avanzado sobre buenas prácticas de proyecto, por ahí dicen. El análisis de mercado, ganó el caso de estudio, los fundamentos de gestión de proyectos se posicionan, sigue ganando los fundamentos de gestión de proyectos, las conclusiones. Chuta, el caso de estudio no les gustó. Ah, ahí se volvió a posicionar. Ok. Las conclusiones, el análisis de mercado. Ok. Caso de estudio ahí empató con los fundamentos. Me dicen si sigo, si alguien tiene algún inconveniente en entrar a la herramienta, puede ser que alguien nunca haya entrado. Lo esperamos, no hay problema en eso. Comparto mucho lo que expresan y es bueno también que sea los fundamentos de gestión de proyectos lo que más atesoran porque eso es lo que tenemos que aplicar, ¿cierto? Si aplicamos bien eso, vamos a poder tener un caso de estudio que podemos entender para finalmente llegar a buenas conclusiones.
pero por otro lado lo invito a que siempre el contexto económico es la base, o sea, vivimos en un concepto, en un mundo que, miren, yo les voy a transmitir un concepto aprovechando este análisis que tienen acá. Nosotros, la formación en Chile de los profesionales es una formación muy técnica. Por ejemplo, si alguno de ustedes es ingeniero mecánico, seguramente en hacer un análisis cierto de resistencia al corte de un chancador van a ser pero excelentes. Pero a la formación chilena le falta mucho más visión holística. ¿Por qué les digo? Porque hay un concepto que se llama VUCA. Nunca lo olviden, VUCA. Los entornos VUCA es que vivimos en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y ahora, después de la pandemia, saltamos a otro concepto que se llama BANI, que aparte vivimos en entornos quebradizos y que son no lineales, ¿ya? Entonces, siempre que hagan cualquier cosa relacionada con proyectos, relaciónenlos con el tema de el análisis de mercado. Hace 30 años atrás, para que ustedes sepan, los rascacielos más grandes del mundo no estaban en Estados Unidos, estaban en Indonesia, las Torres Petronas se llaman. Y ese concepto lo está buscando el presidente de Indonesia para posicionar económicamente el país, ¿cierto? Para que ellos mostrar su poderío técnico. ¿Qué pasó? No tenían proveedores de concreto, no tenían los ingenieros, no tenían los profesionales para hacer el estudio de suelo pertinente y no tenían proveedores. O sea, ellos querían construir, ¿cierto? Los rascacielos más grandes del mundo, pero no tenían ni proveedores, ni profesionales, ni las personas idóneas para lograr el objetivo. Entonces, nunca olviden ese concepto de análisis marco económico, ¿ya? Acá tienen otra pregunta. Indique qué conceptos fueron los que más te marcaron de lo aprendido con respecto hoy a la gestión de los proyectos. Ahí tienen un tiempecito para que puedan agregarlo. Mira, buca, benchmarking, triángulo de hierro, reservas de contingencia, proyecciones de mercado, estadísticas, valor ganado, buca, motivación del equipo. Creo que ya hay 8 personas que han contestado. No sé si alguien más va a agregar algo más. Lo esperamos. El triángulo ampliado. El triángulo ampliado es un concepto que nace en la sexta guía de Pembu, quinta sexta guía, en donde empezaron a hablar sobre el triángulo ampliado. Se dieron cuenta que los proyectos eran más complejos que alcance, tiempo y coste. No sé si alguien más. La calidad, ¿cierto? Si se dan cuenta, estos conceptos que están en el centro son los conceptos que más se han repetido a la hora de escribir. O sea, calidad, triángulo de hierro y el valor ganado es lo que más se han quedado dentro de la presentación del día de hoy. Llevamos 29 respuestas. No sé si alguien más se va a sumar. Sigo con la siguiente. Dice, ¿qué desafíos visualizas en donde, o sea, qué desafíos visualizas y en dónde te será útil el triángulo de hierro? Aquí pueden escribir de manera como texto. Después de esto dejamos abierto la ronda de preguntas. Estoy dispuesto para ustedes en lo que quieran y eso. Les doy 2 minutitos para que puedan escribir, en donde ustedes puedan ver ciertos desafíos, en donde ustedes puedan utilizar el triángulo de hierro y los podamos conversar acá y sea mucho más interactiva la presentación.
Me será útil para convencer con fundamentos el aumento de recursos si es que se requiere aumentar el alcance, dice ahí. En las relaciones de decisiones con los contrapartes, muy bien eso, ¿cierto? ¿Cómo me relaciono con un negocio? En definiciones de alcances, tiempo, costo y planificación. Tiempo y planificación, dijeron arriba. Tomar decisiones, una palabra súper importante, la toma de decisiones. Si se dan cuenta, todo lo que hacemos técnicamente es para tomar buenas decisiones. Esperamos un minutito más, quizá alguien tenga más dificultad para escribir. Si no, me lo hacen saber para pasar a la siguiente parte. Bueno, mejora continua, muy bien, un buen concepto. Bueno, a grandes rasgos, mientras escriban, dentro de las gran áreas, a usar el triángulo de hierro es el control de sus proyectos. Seguramente ustedes ya están ejecutando proyectos y quizás pueden haber desviaciones y no sepan qué pasa. Siempre vean de esta manera su proyecto. Ustedes tienen un paciente, ¿cierto? Y ese paciente tiene fiebre. Entonces la idea es detectar por qué tiene fiebre y qué podemos hacer para quitarle la fiebre, ¿ya? Porque en caso contrario, se nos va a morir el paciente, ¿cierto? Entonces veanlo como una herramienta que nos permite hacer ese primer acercamiento. Luego de eso vienen todos esos conceptos que ustedes mismos han hablado, como mejora continua, como aplicar técnicas, porque eso al final es el método del valor ganado, es una técnica, pero tampoco es la única técnica. Por otro lado, no sé si en los proyectos que ustedes desarrollan son proyectos que nunca se han desarrollado antes o hay un indicio, porque si hay un indicio, por así decirlo, un, un, un resquicio anterior. Hay algo que se llama gestión de proyectos que se llama lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas es un pequeño documento que se hace, el cual me sirve para no cometer los mismos errores en un proyecto subsiguiente que sea similar. Entonces, esas lecciones aprendidas también me van a ayudar en el triángulo de hierro. ¿Ok? Bueno, por el Mentimeter era eso, un poquito de interactuar con ustedes y ver si habían entendido los conceptos. Me queda claro que sí, sobre todo en la lluvia de ideas, en donde podemos ver algunos conceptos. Vuelvo a la presentación y ahí dejo abierta la ronda de preguntas. Les dejo si me quieren agregar al link, y también les dejo mi número telefónico de WhatsApp, ¿cierto? Si quieren preguntarme algo, estoy abierto para ustedes. Al final de eso se trata, de colaborar. Y bueno, la PPT, si bien yo se la mandé a Alexandra, yo la puedo volver a mandar si quieren, ¿ok? Para que la tengan a mano y la estudien y quizás dijeran un poquito mejor eh, los conceptos, ¿ya? Ahora, no sé si el moderador lo estima conveniente, estoy abierto a preguntas y todo tipo de debate. Sí, yo creo que sí, que aprovechen nomás de preguntar. Se agradece Vamos, mucho, Fred. dale. Estamos bien en los tiempos, justo una hora. Sí, sí, se agradece mucho. De hecho, yo creo que se hizo súper corto, así que yo creo que sí. O sea, dejar que una ronda de preguntas no le dé inconveniente y por si acaso ratificar que la presentación la tenemos. Así que Alexandra, como siempre, cuando termine todo el proceso, la va a hacer llegar. Así que ahí dejo el micrófono disponible para el que Sí, quiera preguntar. hola. Tengo una consulta. En lo personal, yo conocía la triple restricción con estas tres aristas nada más. Y me llamó la atención que hayas incluido esta cuarta, que era la calidad. Y entiendo también que se considera más en la restricción ampliada. Pero si es que pensamos en este triángulo, en donde solo hay tres restricciones, a tu parecer, ¿la calidad se puede ajustar o es algo que no se toca? La calidad debe ser algo es que dentro de lo que es el alcance nosotros definimos lo que vamos a hacer. Y la calidad debiese ser lo que nos va a dar sostenibilidad en el tiempo del resultado final. Evidentemente, dentro de la gestión de proyectos está gestión del tiempo, hay distintas áreas, gestión del tiempo, riesgo, calidad, gestión de la integración, gestión del cambio. Y dentro de lo que es la gestión de la calidad hay normas internacionales, tal las ISO 31.000 y tanto y cosas así, que hablan sobre el valor de la calidad.
a mi criterio y según ese conocimiento que te estoy expresando, la calidad no debiese tocarse, siendo que evidentemente en la vida real puede haber un proyecto que su calidad no fue la idónea, ¿cierto? Hemos visto casos de puentes que se caen y de distintas cosas. Hace poco el puente que están construyendo para conectar Chiloé, hubo una fatiga de material en donde evidentemente no hubo un control de la calidad de esos proyectos. Como por otro lado, ¿por qué necesitamos el control constante de la calidad? Porque imagínate, tú eres un cliente y yo te pido algo y se ve mermada la calidad. ¿Quién me va a dar la garantía de eso? Seguramente yo como dueño del proyecto voy a tener que darte la garantía y eso me va a producir automáticamente un sobrecoste. Entonces, ese sería como mi visión del tema de la calidad. Claro. En los proyectos técnicos es súper evidente que no podemos ajustar la calidad, porque si es que pasa algo, puede cobrar incluso vidas. Pero en otros tipos de proyectos, quizás un poco más sociales, igual va a afectar directamente a las personas, pero quizás lo que cambia no es la calidad, sino que cambia el alcance. Puede ser, sí, el alcance. Ok. Gracias. Ok, Súper buena la presentación. gracias. ¿Alguien más le gustaría hacerme alguna pregunta? Todavía hay 18 conectados, así que no sé si alguien más quiere aprovechar el espacio. Por mi parte, agradecer nomás, Fred, la presentación. Dale, dale. Muchas gracias. Dentro de lo que más o menos, bueno, ahí un colega que parece tenía un conocimiento un poco más avanzado de proyecto, ya habían visto, el siguiente paso, evidentemente, eso, el método del valor ganado, para que lo puedan mirar por ahí, no sé, en YouTube, en alguna parte de información, si necesitan algo de información, me hablan sin ningún problema. Eh, dentro del método del valor ganado, después van a ver el tema del crashing y el fast tracking, ¿cierto? Cómo acortamos tiempo y cómo aceleramos también tareas o hacemos tareas en paralelo, que es algo súper importante. Dentro también de los conceptos de agilidad, más que nada, yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes los conceptos de agilidad suenan un poco utópicos, pero son conceptos que, más allá de una metodología propiamente tal, son los fundamentos. O sea, la transparencia, el trabajo colaborativo, centrarse en las personas, es algo que les va a permitir, evidentemente, hacer un cambio. Hoy en día ya los líderes no son como antes, o sea, ya no se lidera con el látigo. Hoy en día el líder tiene que ser alguien cercano, alguien que dé el ejemplo, alguien que inspire. Lo invito o lo empujo a ser ese tipo de líderes. Eso más que nada, me hablaron recién de proyectos sociales, o sea, eso también hay distintos tipos de proyectos. Hay veces proyectos que no se necesita una gran cantidad de recursos para lograrse, pero sí tienen un alto impacto, ¿cierto? Por ejemplo, un estudio de lineamiento estratégico o, por ejemplo, la implementación, ¿cierto? De alguna plataforma digital, ¿cierto? Que va a ayudar, no sé, a conectar ciertas personas que están desarrollando ciertos tipos de proyectos, etcétera. A lo mejor no son tan caros, no algo tan grande, pero que sí tienen un impacto bastante amplio. Siempre midan todos con KPI. Y lo mismo, si tienen a cargo gente, lo mejor que pueden hacer es que dentro de los indicadores esenciales que ustedes tienen como del proyecto, bájenlo a su equipo, ¿cierto? Al final lo que ustedes van a hacer es olvidar que se cumplan esos indicadores. Más que nada, eso agrego si es que alguien quiere seguir buceando en el mundo de los proyectos y el mundo de la gestión, porque eso al final es. Bueno, no sé si dejamos espacio para una más o cerramos. Mira, yo estoy disponible, no tengo ningún problema en eso. Sí, yo creo que parece que ya no hay más consultas. Bueno, de parte del equipo, solo agradecer, Fred. Muy buena Ya. presentación. Aprendió muchísimo, fue bastante dinámica. Creo que hay material para hablar mucho más, como estaríamos aquí conectados hasta la noche, yo creo. Pero se hizo cortísimo y se sintetizó súper bien lo que veníamos viendo con Alexandra, así que Ya, genial. mucho. También agradecer al equipo que se conectó, bueno, y se quedaron hasta esta hora. Muchas veces estamos con muchas reuniones, así que hacerse el espacio se agradece bastante, ¿ya? Así que creo que
solo dar las gracias a ti, Fred, y esperamos verte otra vez por acá, y gracias al equipo también que se mantuvo pendiente hasta el final. Excelente. Sí. Bueno, ahí Alexandra tiene mis contactos. Ante cualquier cosa que necesiten, estoy abierto a apoyarlos. Como les dije, tan solo que puede ser otro taller o puede ser que me quieran hablar de manera personalizada. Estoy disponible para ustedes y eso, más que nada también yo agradezco el espacio. También me dan feedback de ver qué cosas se pueden mejorar de la presentación, qué otros aspectos también se pueden tocar para la próxima presentación que me toque hablar de proyectos y esté relacionado al triángulo de hierro. A lo mejor agregar algún caso también donde se aplique con números el método del valor ganado puede ser quizá de mucho aporte para la audiencia. Así que eso, Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos todos. Que estén bien. nos vemos. Que estén Igual, bien. muchas gracias. Gracias, Fred. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, chao. Se fueron todos, parece, ¿cierto? O sea, yo no veo. Ah, no, queda Constanza. Esperamos un segundo, Igual, que va a volver a igual unirme para cerrar la grabación. dale.